cerradas, organizaciones muy perseguidas, por lo mismo clandestinas, y que hacían de la conspiración por el poder su leitmotiv, su manera de vivir, su idea de la organización. Eso era lo que existía. Y en vida de Marx, cuando él comienza a participar políticamente, comienza a cuestionarse esa forma, a decir, bueno, ¿y en qué nos diferenciamos entonces de la burguesía? Que efectivamente en sus salones elegantes conspiraba contra la monarquía y tenía todos los hilos en la mano porque tenía el poder económico ya. Pero los trabajadores, ¿cuál era la fuerza de los trabajadores? Hubo quien pensó que sí, que la conspiración, y hay revolucionarios franceses muy connotados como Auguste Blanqui, que imaginaba que con un golpe de mano y se vestía para hacer un gran performance del asalto al poder. Pero lo que realmente tenía éxito no era toda esa faramalla que hacía Blanqui, que era extraordinaria, sino que se vivía un momento revolucionario. Efectivamente el viejo mundo estaba cayendo y la burguesía estaba tomando en sus manos el poder político. ¿Y cuál era el papel de los trabajadores? Eso es lo que comienza a discutirse y es el momento privilegiado que le toca a Marx, y gracias a lo cual Marx es Marx. Y Marx estudió lo que estudió y aportó lo que aportó, porque se puso desde la perspectiva de ese nuevo movimiento social que inauguraban los trabajadores. Un movimiento de masas, un movimiento que, como les digo, inventaba las nuevas formas políticas, cuestionando profundamente todas las viejas formas políticas. Y el partido político es eso. En un origen es la gran crítica a las formas elitistas, a las formas cerradas y a las formas clandestinas, conspiradoras del poder, para diseñar una forma correspondiente con el propósito. Y el propósito era una transformación que involucraba a las mayorías por primera vez en la historia. Imaginar eso, hoy a lo mejor no nos detenemos a pensarlo, pero le llevó a la humanidad demasiados siglos para llegar a un movimiento que podía imaginar un cambio para las mayorías. Siempre en la historia fueron los cambios para las minorías, las que estaban maduras para tomar las riendas de la sociedad. Pero este movimiento, el movimiento obrero, le debemos eso, el poder imaginar que podía haber una sociedad en donde los beneficiados fueran las mayorías. Los que no tenían nada más que su fuerza de trabajo, sus manos para trabajar. Es ese movimiento el que considera al partido como un instrumento vital, y lo hace a su imagen y semejanza. La clase obrera es una clase que nace muy organizada en la fábrica, que cada vez se va disciplinando más. Saben ustedes que con la clase obrera es con la que se inventa el reloj. Antes no, es decir, los horarios para ir a las escuelas. Antes no había horario. Ninguna actividad se hacía con reloj en mano hasta que llega la fábrica. De tal manera que la organización era algo propio de los trabajadores, algo en lo que estaban siendo reeducados esos seres humanos a un alto costo, por cierto, de su libertad, de su capacidad de decidir cómo trabajar, para someterse a un ritmo de trabajo, dice Marx, esclavizante, que no dependía de ellos, que no decidían ellos, sino que decidía el dueño de la fábrica. Bueno, todo esto, que de pronto se nos olvida, es una historia muy apasionante, por lo menos para mí,
porque nos habla de cuál es el origen que tenían estas organizaciones y por qué tuvieron las características que llegaron a tener. Y cómo estos seres que no tenían nada y que lo que tenían era un ámbito profundamente agresivo, como es la fábrica, que los hace trabajar 15, 16 horas, bajo condiciones de salubridad tremendas, de un deterioro de sus condiciones de vida y de salud y de su familia, y estas involucraban rápidamente a las mujeres y a los niños, etc. Este trabajador de carne y hueso, muy sufrido, porque la verdad es que el capitalismo, como dice Marx, llegó chorreando sangre y lodo, y en la vida de estos trabajadores se veía, ¿no?, de cuánto tiempo vivían, por ejemplo, etc. Este trabajador encuentra en su organización política el espacio que le da dignidad y que lo convierte en un ser humano con un propósito que va más allá de su ser inmediato, de su vida inmediata, de esta atroz vida inmediata, ¿no? Esto es lo que Marx observa, y antes que Marx, Engels, para hacer justicia, porque es Engels el que en su maravilloso libro La historia de la clase obrera en Inglaterra cuenta, metido en los barrios obreros de Inglaterra, este proceso y estas condiciones de vida de ese nuevo ser que está emergiendo con el capitalismo industrial que está irrumpiendo en Europa en esos años. Es muy interesante ese proceso porque nos permite ver, aún si lo sabemos leer bien, pues a un movimiento social que está emergiendo, que va a hacer cosas fantásticas y maravillosas, y que su principal instrumento para identificarse como tal movimiento social, como tal trabajador colectivo, es el partido. Nada que ver con los partidos de nuestros días, obviamente. Nada que ver con los partidos de nuestros días. Pero ese movimiento llegó muy lejos en vida mismo de Marx, porque llevó a cabo una primera gran revolución que era la primera que no era una revolución estrictamente política, sino que era la primera revolución social que conocía la humanidad. O más bien, no la primera revolución, estoy diciendo mentiras, porque hubo muchas insurrecciones y movimientos que no llegaron a tal revolución por su tamaño y su alcance, pero sí esta que llegó a la toma del poder, que es la Comuna de París de 1871. Esa conjugación de esa revolución que Marx vive directamente, que apoya, que siguió y que nos lega el más interesante de sus análisis políticos, es justamente sobre la Comuna de París, un texto que es poco conocido de Marx, y siendo un magistral análisis político de esa revolución y de ese nuevo poder, que hablaba de las posibilidades que tenía esa clase que se había empezado a organizar en el seno de otras revoluciones, en el seno de agrupamientos todavía muy diversos, y que, por cierto, organizaciones que Marx dirigía, porque ahí donde se paraba Marx salía nombrado como principal dirigente. Él que no quería, después de 1848, nada, y que se pone a estudiar y dice que es un desastre el ambiente político, y como les contaba, que sale muy raspado con todos sus amigos y demás, y se pone a estudiar, y es cuando comienza a trabajar el capital. De pronto se le atraviesa el movimiento obrero, y se le atraviesa en una organización que se funda en los años 60 del siglo XIX, la Asociación Internacional de Trabajadores, y Marx va al meeting de inauguración de esa organización y termina siendo el principal dirigente nombrado para hacer sus documentos oficiales, y ya no se va a desprender
es una organización que lo lleva incluso a postergar sus estudios del Capital, cosa que a mí también me sorprendió, porque dije, ah, caray, o sea que Marx le daba más importancia a la Asociación Internacional de Trabajadores que al Capital. Y después por ahí leí que cuando estaba Engels peleándose con Marx para que terminara el Capital, decía, es que va a ser el mayor éxito de nuestro partido. Y cuando en la Comuna de París, que no habían participado ni Marx, ni Engels, ni ninguno de sus grandes amigos o seguidores ya, seguían diciendo que era la gran obra de su partido. Entonces me di cuenta de que en una investigación que si uno la hace con mucho detalle, porque no está desarrollada en grandes tratados, pocos años después comenzarían los tratados sociológicos sobre los partidos, etcétera, pero en las cartas, en algunas reflexiones más colaterales, resulta que Marx está creando una gran reflexión teórica sobre el tema de la organización, específicamente de la organización obrera, porque tenía que ver con un instrumento que no era casual, no era un capricho de los trabajadores, no era simplemente por ser nuevo que estaba siendo inventado, sino que había sido un resultado de el fracaso de la primera revolución obrera. Después de que ahogan en sangre, porque fue brutal la represión que sufrieron los comuneros de París, lo que va a surgir en toda Europa, y no solo, sino que llega a Estados Unidos y llega al sur de América Latina, van a ser los partidos políticos. Y resulta que son comuneros. Eso es muy bonita historia. Son los exiliados de la Comuna de París, los que andan por todo el mundo diciendo lo que tenemos que hacer son los partidos. Y son muchos de ellos seguidores de ese viejo revolucionario de Auguste Blanqui, que fue el símbolo de la Comuna de París, por toda su audacia y su congruencia, que lo mantuvo muchos años en la cárcel, los que van a llevar ese mensaje de que había que organizar partidos. Y es ahí donde Marx se detiene a pensar qué es lo que están haciendo los obreros, por qué lo están haciendo, y a influir. Entonces, para nada esta idea falsa de que hasta que llegó Lenin es que los partidos fueron lo que... Bueno, esa es otra historia que no está contada aquí, está en proceso de contarse, es un segundo libro que estoy haciendo sobre el partido en Lenin y otros marxistas, porque también sobre eso se han dicho muchas mentiras. Como se había dicho que en Marx la gran mentira era que en Marx no estaba el tema del partido, eso ni del Estado, eso no, a Marx no le preocupó, eso no fue un asunto de Marx, sino que va a ser de otros, y era una gran mentira porque le llevó la mayor y más valiosa cantidad de su tiempo. Si no terminó el Capital, no es solamente por las complejidades en las que se metió con el Capital, sino porque estaba metido en esto. Y buena parte del tiempo lo usaba en estar discutiendo y estudiando qué pasaba en los países en los que se estaban creando partidos, y les mandaban preguntar y consultaban y discutían qué clase de partido había que hacer. Entonces, ahí encontré una riqueza bárbara en las cartas, en la correspondencia de Marx y de Engels a los revolucionarios de muchos lados del mundo, en donde hablaba de esa diversidad, de esa correspondencia que empezaba a darle sentido a qué era esto del partido en el sentido histórico, ¿no? Es decir, que se trataba esencialmente de una acción que trascendía con mucho el momento, que trascendía las formas concretas que en cada lugar se daban, y que sin embargo era el gran movimiento organizado que el capitalismo mismo provoca para su superación. Ese era el partido histórico, no era cualquier cosa, y había que indagarlo, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa fuerza, ese impulso
que las propias contradicciones del capitalismo genera y llevan a individuos, en este caso a los trabajadores,